Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Ahora nos presentamos. Buenas tardes, yo soy Domingo, bienvenidos a este primer programa de marzo. Exacto, bienvenidos al Café Psicoanalítico y... Acércate, que no te oyes. Si me escucho. Buenas tardes, bienvenidos al café, mi nombre es Octavio y espero estén teniendo una buena tarde. Muy bien, esta Wendy y esta Betsabe están en un concurso internacional de hula hula, así que allá en las Malvinas, así que ojalá ganen, y si ganan pues ya se queda Inglaterra con las Malvinas, y si no pues las regresan a Argentina. Así que bueno, ya mañana veremos a ver quién se queda con quién. Muy bien, bueno, iniciamos, antes de iniciar el tema de hoy, recordamos el curso de Octavio, que ya inició su primera clase. Dilo el nombre y todo, la cosa. Bueno, el curso inició el viernes pasado en horario de 6 a 9, ahí en la Asociación Médica de Jalisco, en las instalaciones. Es por parte de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica y por parte del Departamento de Estudios Crímenes Psicoanalíticos. Y bueno, fue la sesión introductoria, entonces aún están a tiempo si quisieran unirse. Este viernes vamos a tratar la psicopatía en sí. El curso, como saben, se denomina Estudios del Criminal, Asesino y Psicópata. Entonces vamos a entrar ya en materia de esto y bueno, a tratar uno de los términos que ya mismo manejamos en el título. Así que el viernes pasado, como les decía, vimos ciencias y materias afines y explicamos cómo estaba la estructura del mismo programa. Entonces, si quieren unirse, todavía están a tiempo para que se comuniquen, ya sea en el correo en crimino-psicoa@hotmail.com o en Facebook, también los pueden buscar como Crimino Psicoa, o ya sea al teléfono 1730-5255 o al celular 3311-140744. Entonces, para si aún quieren unirse, ahí está la invitación. Muy bien, pues ahí está. Entonces, ¿hiciste el teléfono, el Facebook también y todo? Ok. Muy bien, bueno, iniciamos el mes de psicosomática, así que aprovechando la introducción y el próximo, bueno, eso lo decimos al final. Entonces, bueno, es sorpresa, exactamente, es sorpresa. Entonces, este mes de marzo vamos a tratar temas de psicosomática desde el punto de vista psicoanalítico, pues ya que la psicosomática se puede dividir en dos grupos o en dos grupos de estudio, que eso es la holística y la psicosomática. Digamos, quedando de que la psicosomática fue creada por George Grodek en Alemania, y luego él se unió al psicoanálisis, pero como no dejó, digamos, un grupo o una escuela en donde se seguían sus estudios o sus descubrimientos, tanto algunos psicoanalistas lo adoptaron, la psicosomática, y ya se creó la psicosomática psicoanalítica, y también por parte de la medicina hubo estudiosos, hubo doctores que también adoptaron la psicosomática, ya se conoce como la psicosomática holística, pero en este caso vamos a tratar la psicosomática desde el punto de vista psicoanalítico, y para eso aquí el experto, el doctor Domingo, que es el que sabe de psicosomática. Bueno, para comenzar vamos a explicar un poquito de quién es el autor que vamos a manejar hoy. Se llama Luis Antonio Choza, él nace en Argentina y se basa mucho en los estudios de Grodek, de un médico que se apellidaba, no sé bien la pronunciación, pero es Weizsäcker, me parece, también Enrique Pichón Rivière y otros psicoanalistas argentinos. Él desarrolla mucho lo que Freud llamaba el lenguaje de órgano. Este lenguaje de órgano se basa en que cualquier parte del cuerpo puede ser una zona erógena, entonces se queda una fijación en cierta parte del cuerpo que después lo va a condicionar a tener ciertas enfermedades. La escuela de Luis Choza se caracteriza por hacer un estudio que él llama estudio patobiográfico. Este estudio patobiográfico viene de un psicoanálisis aplicado a lo que es la fisiopatología, o sea, la manera en que enferma la persona, y también a la biografía del paciente. Pudiéramos decir que es uno de los autores que se apega más tanto a la medicina como al psicoanálisis. Vamos a explicar poquito en qué consiste este estudio patobiográfico. Tarda aproximadamente 40 días en realizarse, es un grupo interdisciplinario. Al principio se le hace un interrogatorio al paciente sobre la enfermedad, sobre sus recuerdos, sobre asociaciones, sobre eventos traumáticos de la niñez. Después se le hace un diagnóstico clínico, pero totalmente médico, para determinar qué enfermedad es la que tiene.
Luego se le piden fotografías de diferentes épocas, donde salgan familiares cercanos y allegados. También se le pide que escriba un cuento corto, se le pide que escriba al menos un sueño, un relato, que narre al menos una película, la que él escoja, o la que el paciente escoja, y una novela también a libre elección. Una vez que entrega esto, se hace una observación del vínculo entre un grupo de psicoanalistas, se analiza todos los datos que le dieron, y al final se le entrega como un resumen al paciente, y se le dice qué ventajas le podría traer a futuro el psicoanálisis y qué se le puede hacer, si requiere o no del psicoanálisis. Entonces, ya tomando en cuenta este estudio patobiográfico, hoy vamos a revisar un caso de una paciente con lupus. Bueno, habíamos hablado en programas previos sobre un poco de psicosomática, y a lo mejor se les hace algo parecido, pero esta vez traemos casos concretos, y como dice Domingo, en base a la visión, o vamos a tomar como eje principal a Chiosa, y algunos ahora ya nuevos términos, como esto es de la patopsicosomática o estudio patobiográfico. Estudio patobiográfico. Y hoy el título del programa pues ha sido ese, precisamente, bueno, como subtítulo, la biografía del cuerpo enfermo, que serían los afectos que afectan. Entonces de aquí es como tomamos, si bien ahorita ya Domingo da como preámbulo esto, es hacer una biografía de la persona completamente. Esto es ya desde el punto de vista médico principalmente, porque claro que va a haber una enfermedad, pero vamos a recordar que uno de los puntos claves va a ser descubrir esta enfermedad, de dónde proviene o por qué es que se ha vuelto común, en caso de que no fuera ya determinante. Pero hoy veremos algunos casos que a lo mejor a simple vista van a parecer un poco difíciles de creer, como lo es a lo mejor tener el lupus, o incluso no sé si vayamos a tratar hoy SIDA, u otros así, que son enfermedades pues bastante graves, y que hoy vamos a ver los de la visión psicoanalítica. Entonces esto es la diferencia de este programa. Que digamos, para diferenciar lo que es las enfermedades psicosomáticas de las enfermedades psíquicas, que se podría decir que parece que es lo mismo, en las enfermedades psicosomáticas hay una afección digamos real, que se ve, médica, comprobable en el cuerpo del paciente. Así, digamos, en este caso que es lupus, el lupus es una enfermedad médica totalmente, y que se trata con medicina, pues, pero que no se sabe su origen. Pues a fin de cuentas hay muchas enfermedades, aunque sean médicas, que su verdadero origen no se sabe, y por esa razón se consideran que son psicosomáticas. Entonces, las enfermedades psicosomáticas tanto están en la psicopatología psicoanalítica como en la patología médica. Son de las que se comparten y que tienen el origen, digamos, en medicina, que su origen, mejor dicho, no se desconoce, pues. Y bueno, y de eso se trata el tema. Que para el psicoanálisis sí hay un origen claro de estas enfermedades, y por esa razón, digamos, es lo que le falta a la medicina, que sí dice el psicoanálisis el de dónde viene, ¿no? Y por ejemplo, todo lo que vamos a ver ahorita. Algo que también menciona mucho Chiosa es que existe una fantasía específica inconsciente. Toma un poquito el término de Melanie Klein, que también podría ser lo mismo que una realidad psíquica de la enfermedad. Es decir, que cada paciente va a tener una fantasía de cómo funciona su enfermedad, o qué es lo que le hace esa enfermedad a su cuerpo. Entonces, en base a diferentes grupos de estudio, vamos a analizar un poquito primero en qué consistirían las fantasías de lupus. Primero comenzaríamos con una fantasía autoinmunitaria. Dice que en la persona hay una fuerte necesidad de integrar su linaje, la herencia tanto del papá como de la mamá, pero hay una contradicción. Por alguna razón no se pueden conjuntar, y entonces trata como de una lucha interna, de me uno más a la familia de mi papá, me uno más a la familia de mi papá, a lo que quiere el papá, a lo que quiere la mamá. Después pasaríamos a que si la enfermedad es específica de un órgano, porque también puede ser el lupus diseminado, en el caso del órgano tendríamos que darle prioridad al significado de la enfermedad de cada órgano, que también Chiosa maneja eso. Cada órgano tiene diferentes significados. En el caso de que ya sea sistémico, le daríamos prioridad a la fantasía inmunitaria, que ya la comenté. Algo también clásico en el lupus es que se realizan estudios de sangre y se detecta un anticuerpo que se llama anti-ADN de doble cadena.
No en todos los pacientes aparece, pero cuando aparece tenemos 100% seguro que va a tener lupus. Entonces, él dice que el ADN es le da la característica a la persona de su genoma, tiene toda su herencia genética, todo su linaje. Entonces, es como si de alguna manera renegara contra este ADN, contra el linaje. Y entonces ahí se representa también en los exámenes médicos esta lucha interna entre el linaje del padre y de la madre. Después dice que también hay un sentimiento consciente de autotolerancia. Va a haber una defensa contra la negación de la autointolerancia y va a aumentar un poquito las células que detienen el anti-ADN, o sea que va a hacer que esté estable la persona y que no tenga tantas remisiones cuando se hace consciente de su conflicto. Cuando hay un sentimiento consciente de autointolerancia, van a bajar completamente los anticuerpos y entonces ya no va a tener síntomas durante algún tiempo. Obviamente sí puede tener remisiones, pero cuando hay una afección específica donde el afecto está oculto, ahí sí van a aparecer los autoanticuerpos y es cuando va a aparecer los brotes de lupus. El lupus también se caracteriza por afectar diferentes órganos. Uno de ellos sería la nefritis lúpica, o sea, una inflamación de los riñones o de las nefronas, que son las células principales del riñón, y va a estar tirando anticuerpos y va a ir deteriorando el riñón. Entonces dice que esta es una incapacidad para hacer duelo, porque no elimina ni el antígeno ni el anticuerpo. Entonces se lo está quedando y va deteriorando el riñón. Pero también hemos visto con otros autores que el riñón también expresa la agresividad. Entonces no está haciendo duelo y no está mostrando esa agresividad contra tal vez alguno de los padres o el linaje de alguno de los padres. Otra zona que también afectaría sería las articulaciones, le llamarían artritis lúpica. En este caso hay una incapacidad para articular, para unir los modelos parentales ideales porque son contradictorios. Entonces duele la unión con alguno de los padres. No hay manera de que los combine las características de la familia del papá con las características de la familia de la mamá. Entonces eso estaría dando la afección de artritis. Y dice también que en la mujer es más común el lupus porque tienden a seguir más ideales familiares, de que se tienen que casar, de que tienen que seguir ciertas reglas, de dedicarse al hogar. Y si a lo mejor quería trabajar, entonces puede empezar a haber conflictos con los intereses de las dos familias. ¿Cómo podríamos definir al lupus así a grandes rasgos? Porque si bien es una enfermedad a lo mejor por mucho sabida, también es bastante compleja, así como ahorita mencionas varios órganos, los pulmones, los riñones, las articulaciones, la piel. ¿Cómo podríamos detectar a lo mejor para el público que es ajeno el lupus? Y bueno, hablamos de esto, que es una enfermedad autoinmune que afecta el tejido conjuntivo y que incluso tiene periodos. Ahorita ya hablaríamos un poco más de los periodos, precisamente a lo mejor por estas crisis o lo que va sucediendo, y que es, ahorita mencionabas los ideales o todas estas como relaciones, pero ¿cómo podríamos definir al lupus a un nivel general? Pues es una enfermedad multisistémica, se puede desarrollar en todo el organismo, que puede afectar la vista, puede afectar a nivel cerebral, puede afectar los riñones, las articulaciones. Hay algo muy característico que aparece casi en todos los pacientes, que son unas manchas en la cara como en forma de alas de mariposa. También se le da un significado a estas alas de mariposa. Dice que es la fantasía de haber llegado a su imago parental, como al máximo que pudiera ser, como si yo hubiera llegado a ser como su mamá o como el papá. Pero por otro lado tiene nostalgia porque ya no se puede identificar con otras personas. Entonces la única manera de hacerlo es plasmándolo en la cara. Como tatuándose a la imago, ¿no? La imagen, fíjate. Y también sería como una metamorfosis, sí, porque también sería la última etapa de la evolución de una oruga hacia una mariposa. Lo que sería el... Pero que se queda en su cuerpo, pues a fin de cuentas. No lo puede, digamos, metaforizar, que sería lo indicado, sino que lo, ¿cómo dijiste? Lo plasma. Lo plasma, sí. Exactamente. Sí, porque es sabido que estas enfermedades de la piel
pues muchas veces es una barrera con la misma sociedad. Entonces, principalmente creeríamos eso, ¿no? Como para hacer una distinción, pero en este caso lo lleva de una manera inversa en su génesis, al tratar de parecerse, en este caso, bueno, dices, en la mujer, principalmente por toda esta como normalidad que lleva en base, bueno, a las reglas que se le imponen desde la familia, y que es, como dices, a lo mejor el porcentaje más alto de los que ataca el lupus. Y bueno, estas manchas tienen una tonalidad roja, ¿no? Sí. Es más que nada como para hacer la distinción, pero pues sí, así quedaría que a la inversa de otras enfermedades que son del tipo de la piel, esta no es para distinguirse, sino que a lo mejor el proceso que lleva la mente es para asemejarse, aunque después hace esta diferencia. También el nombre de lupus eritematoso define el autor, lo busca en varios diccionarios y en varios diferentes bibliografías, y dice que el lupus viene del lobo. Entonces, en el psicoanálisis el lobo tiene diferentes características. Se puede utilizar para una persona que es muy astuta y seductora, se puede usar también como para el lado animal de la persona, para sentimientos violentos, para alguien que va a atacar. Son diferentes términos. Que pues también es algo como muy primitivo, ¿no? A fin de cuentas, sí. Bueno, no deja de ser el lobo un animal, o una parte del instinto animal, pues, que tiene la persona, y que es una regresión muy primitiva, ¿no? Al fin de cuentas, el lupus. Y también tiene una característica de voracidad, claro, por aquello de los colmillos, y también pudiera ser como una especie de regresión oral. También, totalmente. Y el lado de eritematoso lo asociamos con el rojo, con la sangre, el color de la violencia, de la sensualidad, de la sexualidad, del amor y el odio, de una batalla. En la batalla siempre va a haber sangre. Entonces es el lobo rojo, es como la lucha interna contra su lado salvaje, pudiéramos decir, contra sus instintos, lado primitivo, pulsiones. ¿no? Y algo bastante adecuado, bueno, ahora que hacemos esta conexión con el color, que dice, bueno, es mucho o bien sabido que es para la pasión, y en este caso pues es un afecto, y también es parte del título que vimos manejado de los afectos que afectan, ¿no? Y que hay una diferencia entre esto de afectos y afecciones, pues a fin de cuentas sí, el afecto va a afectar, pero normalmente después lo conoceríamos como una afección, que para muchos es sinónimo de enfermedad, ¿no? O a lo mejor para todos. Y a mí se me hacía interesante en estas obras de Chiosa, que dice una parte en donde dice: usamos la palabra afecto para referirnos a las emociones. Son procesos de descarga que parten de una estructura disposicional inconsciente, una clave o idea que determina la cualidad de la descarga, activada por procesos que afectan al yo con intensidades y cualidades distintas para cada uno de ellos. Son típicas y universales. El yo registra como sensaciones y sentimientos que en la medida son típicos y pueden reconocer, y en la medida son universales y pueden nombrar. Y aquí es lo que hacíamos de este paso, que es cuando esta carga no es bien llevada, en este caso, como ya decía el doc, en no metaforizar, a lo mejor en el caso concreto del lupus, ¿no? En este caso hay un afecto, por supuesto. En el caso a lo mejor es por hacer una conexión ya sea con los padres, como sería el caso del lupus, pero no es bien manejado, y es cuando pues de todas maneras la carga emocional o esta carga interna pues tiene que buscar una salida. Entonces, al no haberlo plasmado en una manera a lo mejor de metáfora, o a lo mejor una manera de actos y demás, pues lo plasma en el cuerpo, como bien hicimos muchas veces la metáfora aquí de que el cuerpo va a servirle de lienzo a la mente. Entonces pues ahí va a plasmar todo. En este caso lo plasma con violencia, pero lo plasma en la enfermedad. También él menciona mucho sobre claves de inervación, y era precisamente esta zona erógena que había mencionado, que se queda como fijada, y que diferentes enfermedades van a tener diferentes claves de inervación, donde se va a desarrollar ahí la patología. Pudiéramos decir que ella, o que un paciente con lupus puede atrapar su lado violento, su lado agresivo, la sexualidad en la piel, y separarla de lo psíquico, pues se quedaría solamente en el soma, en el cuerpo. Bueno, no se olviden de dejar los comentarios en la caja para saber no solo sobre estas enfermedades, sino sobre otras que vamos a ir tratando un poquito más de casos, pero a fin de cuentas esto que ya mencionamos del afecto y que después se va a transformar en la afección, pues nos sirve como base general, como aquí lo dice el mismo autor, va a ser de una manera general y después en una manera pues subjetiva, en este caso en cada uno de los
tipos de enfermedades que veamos. Entonces, para explicar un poquito más de esto y bueno, saber su opinión y saber que están ahí. Pues digamos ahí como que está muy lento el chat. La página del Facebook es radio, Café Psicoanalítico Radio. Ahí por si nos quieren hablar por ahí, pues para ahí que le den ahí me gusta. Porque acá no, sí, en Facebook búsquenlo así como está tardado. Como Café Psicoanalítico Radio. ¿Quién sabe por qué? También ahí pueden unirse. También ahí. Dejamos la publicidad y bueno, también algunos programas pasados. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar ahora con el caso clínico de esta paciente que se llama Lucía. Ella presenta entre los 19 y los 38 años diferentes síntomas que la hacen ir a la Fundación Chiosa, donde recibe la atención del estudio patobiográfico. A los 19 años comienza a presentar un dolor articular. A los 20 años presenta unas manchas en la cara y fiebre. Estas manchas en la cara parecían una especie de rubéola, así lo mencionan, y coincide con la muerte de la abuela materna. A los 21 años presenta fiebres muy altas que no se le quitan y la llevan al hospital, la internan unos 2 días y ahí le hacen el diagnóstico de lupus. Cuando llega a los 24 años aparece edema de miembros inferiores, o sea, se le hinchan las piernas y aparece sangre en orina y también células de lupus en la sangre. Entonces ya se empieza a detectar el avance de la enfermedad y esto se hace importante porque empieza el dolor articular en la cadera y dice que lo que más le molesta es que no puede abrir las piernas. A los 28 años aparecen metrorragias, o sea, sangrado fuera de lo normal por un mioma, que sería un tumor en el útero. A los 31 años aparecen manchas en la cara y el cuello y se hace una cirugía de cadera para caminar un poco mejor, aunque queda con secuelas. A los 33 años aparece ya datos de daño renal, nefritis, aparece presión alta y aparte un soplo cardíaco. Como ya habíamos mencionado, va afectando todas las partes del cuerpo el lupus. A los 36 años vuelve a presentar daño por el mioma, empieza otra vez con mucho sangrado hasta que le tienen que retirar el útero. Por tal razón diríamos que ya no puede ser madre. Y a los 38 es cuando acude por fin al estudio patobiográfico. Fíjate que eso, ahorita que lo decías, el que se le presenta de los 18 a los 35 años, es exactamente la edad reproductiva de la mujer, ¿no? A fin de cuentas hay un problema ahí de no querer asumir su rol o su papel reproductivo o maternal, y por lo tanto va a haber, bueno, digamos, a fin de cuentas no deja de ser una enfermedad autoinmune que se ataca a sí misma y es como atacar la parte materna de ella, que a fin de cuentas pues es todo su ser, ¿no? Completo. Entonces sí llama la atención de que el lupus se presente en este periodo de vida, que es el periodo de la reproducción, y más en mujeres, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Sí. Eso es cierto. Y que después desencadene en este caso con eso, ¿no? Con que le quiten la matriz. Bueno, además de que es la edad reproductiva, pues a lo mejor sería la edad de más presión social, y no solo social a un nivel general, sino también dentro de la familia, de a lo mejor conformar esto, de una nueva familia, o tener hijos, o darle nietos. En este caso a lo mejor la madre es la que hace la petición, o el padre, ¿no? Entonces un periodo en el que va a haber toda esta presión, en la que ya está en una transición, pues está en su madurez, pero está pasando a una nueva etapa de desarrollo. Entonces en esta podría verse apoyado con la teoría de incluso ahí como estos altibajos dentro del lupus, antes de que, bueno, ya durante la enfermedad, y antes sería todo esto, que bueno, en este caso concreto, como dice el doc bien señalado, pues es el periodo de fertilidad y después desencadena en esto, en que ya no va a tener hijos, entonces como si bloqueara automáticamente todo ese periodo y pues sí, se estuviera desmintiendo de su propia realidad. Hay otra cosa. Te manda saludos Cholis. Saludos. Y Julia la Magnífica también nos manda saludos. Saludos, Julia. Saludos, Julia. Muy bien, pues continuemos. ¿Que no me escucha? ¿Sí se escucha bien y todo? Sí se escucha bien. Ponle en el otro... no, pues no nos escucha. ¿Cómo decían? Bueno, hay que le busque en los demás, ¿cómo se llaman? Servidores. Sí. Hay otro dato importante en esto que ya mencioné. Eso de que le duela no poder abrir las piernas. Por un lado se prohíbe abrir las piernas por el dolor de cadera y por otro quisiera abrirlas.
Ujú. Vamos a Quiere, ver. pero no puede. Sí, Ajá. quiere, pero no puede. O no quiere, a ver, quiere y no quiere. Mm, Ahí para que veas está, digamos, está tanto la pulsión del deseo sexual como la represión, ¿no? A fin de cuentas también del deseo sexual, pero en el cuerpo, ya no es a nivel psíquico, que sería algo psíquico la enfermedad, como sería una histeria o unos síntomas histéricos, sino aquí ya se va a dañar completamente o se va directamente al cuerpo y ya se va a manifestar en el cuerpo, ya no va a ser solamente de la función, sino de la afección en el órgano, pues, ¿no? y ahí es donde duele esa falta de articulación, ¿no? No puede Ajá. articular el deseo con la represión. Exactamente. Muy bien. Ah, mira, sí, cierto. Vamos a comenzar entonces con el caso. Ella nace en Córdoba, en Argentina, y vivía en una casa que dice que parecía un conventillo, un convento pequeño. Viven ahí hasta los 7 años porque la mamá de Lucía descubre que su papá se acostaba con la hija de los porteros. No. Entonces el padre los hace que se cambien a la casa de la abuela paterna, viven ahí unos meses y después él compra una casa fuera de la ciudad que estaba a medio construir, por lo que durante algunos años tiene que compartir el cuarto con los papás, hasta que a los 11 años nace su hermano Andrés y ya se ve desplazada. La mamá decide inscribirla en un colegio de monjas, donde van compañeras de alto nivel socioeconómico y ella se sentía como que no pertenecía ahí. Ujú. Con el tiempo Lucía se recibe de maestra, ella intenta entrar a una escuela pública pero la mamá no la deja, no quiere que se meta a una escuela mixta, quiere que siga con puras mujeres. Entonces se recibe de maestra y con el tiempo le dan el puesto de directora de un jardín de niños. Cuando tiene 19 años, la abuela materna enferma de cáncer y muere. Y ella con papá y Andrés, que ya tiene 8 años, ocupa el lugar de la mamá. O sea, la mamá se va a cuidar a la abuelita y ella se convierte en la mamá de la casa. Se pone la máscara de la mamá. Sí, se pone la máscara de la mamá, precisamente cuando empiezan ya a aparecer lo del lupus. El padre José la nombra directora del jardín de niños y en ese mismo tiempo empieza a andar con un hombre que llama José Luis. Entonces son demasiadas responsabilidades y demasiados cambios en su vida que tal vez no estaba lista para enfrentar. Uh-huh. Dice que no está enamorada de José Luis y pone el primer pretexto que se le aparece para dejarlo. Uh-huh. Y ese mismo año es cuando ella enferma de lupus. Entonces podemos ver que de cierta manera ya estaba lista, como ya hemos dicho lo de las mariposas, ya estaba como en su imago, ya tenía el novio, ya tenía su trabajo, ya tenía todo, pero tiene nostalgia por hacer otras cosas. Y es cuando aparece la mancha de pero fíjate que así como lo cuentas, que se convierte, da un paso digamos muy rápido de ser adolescente, pues o joven, a lo mejor dicho joven, a ya tener una familia, ya ser madre, ya hacer todo, y pareciera de que ese desfase con el lupus hace que se jubile, que se haga más vieja de lo que es, y que ya no, como ya vivió la etapa reproductiva, la etapa de ser madre, de tener 30, 40 años, se va directamente hasta el final, hasta ya no ser reproductiva, quitarle la matriz y quitarle todo, para ya pasar a la vejez directamente, ¿no? Está interesante ahí algo más antes. Nuevamente como eso, bloquear, ¿no? Todo ese periodo o toda esa etapa de la vida y como dicen, pasar radicalmente a lo mejor hasta la vejez en la que ya no va a tener esa responsabilidad. En este caso ya había pasado de ser madre, bueno, de ser madre nada más a ser la madre completamente de la casa, a ser ya como un estilo matriarcado, y pues es el lupus el que viene ahora sí a señalizar con eso, como la máscara, ¿no? En este caso pues la tonalidad que se les presenta en el rostro, y bueno, nada más apropiado que eso, y como dicen, bueno, el cuerpo es el que como trata de dar esa salida, y a mí me recordaría como este caso también, bueno, como si estuviera protegiendo la psicosis, porque en el caso del tipo que iba a ser magistrado y que también no lo quiso hacer, bueno, él se hizo psicótico, pero en este caso a ella también le piden o le dan una exigencia muy grande, el de ser ahora sí como la madre o el pilar central de la casa, y bueno, en este caso es la enfermedad. Que digamos, en este caso no puede metaforizar
el rol materno, pues, porque en el caso del presidente Schreber es todo completo. Ahí digamos la psicosis sí es mayor. Aquí la psicosis está muy focalizada y por eso se va para el lupus. Entonces es un significante muy especial en esta Lucía. Sí. Que no puede representar, que esa es como diría Nacio, sería una forclusión local, y que se representa en el lupus, ¿no? En este caso ahí se va toda esa parte de la madre enferma o de la madre psicótica, ¿no? Porque qué es eso de que una madre deja a sus hijos para cuidar con la mamá, no, pues mejor que se traiga la mamá o algo así como para que no descuide a sus hijos, ¿no? Así como que también. Bueno, dice que Lucía es catequista y maestra en colegios religiosos. Se siente como chapada a la antigua. Y dice que estuvo virgen hasta los 30 años. Pero desde chica decía que tenía una intensa excitación y que la inducía a buscar satisfacciones en conductas que la apartan de sus ideales. Más o menos como a los 7 años tenía juegos con su primo y en uno de esos juegos le realizó una felación, o sea, sexo oral. También hay otro momento donde se sienta en las piernas de un amigo de su papá y el amigo de su papá le muestra el pene. Entonces, pues también a lo mejor el amigo no era muy sano, ¿verdad? Pero no, es que amigo. Pero sí andaba buscando a la niña como el conocimiento sexual. Desde los 13 a los 30 años tiene diferentes novios y siempre hay mucha excitación que de repente se le escapa de su control, pero que contradice su intención de mantenerse virgen hasta el matrimonio, y eso la hace sentirse como culpable. Cada vez que llega un novio va a estar buscando la manera de deshacerse de él. A los que la buscan, digamos, más serio, les va a poner algún pretexto para dejarlos, que porque son muy anticuados. A los que van muy lento, también se desespera. Y vamos a ver, por ejemplo, alguno, lo llama Ricardo, dice que es chapado a la antigua y lo abandonó cuando se enteró que era más chico. Entonces empieza a buscarle a cada uno como pretextos. Dice en algún momento que si llegaba a los 30 iba a tirar la chancleta, o sea que iba a rendirse y se iba a meter con el que se le pusiera enfrente. Y entonces decide tener relaciones, pero dice que esperó tanto para qué, que estuvo reservando como si fuera una joyita y al final se entregó con un desconocido. Entonces se siente como decepcionada de tanto haber esperado, tanto haber conservado ese ideal para que después no era lo que ella esperaba. Pero fíjate que esa parte que dice de chapada a la antigua parecería que en vez de convertirse en joven se hace abuelita, ¿no? Se hace abuela. Y pasa de una sexualidad juvenil a una sexualidad de abuela, pues, ¿no? A fin ya de la tercera edad. Y ahorita andaba relacionando con lo que dices del lobo rojo, el lupus rojo, o lupus eritematoso. Sería como una sexualidad oral pero voraz, ¿no? En ese sentido de quererse, que todo sea, digamos, con lo del sexo oral, pero sí, en el sentido de comerse literalmente a los novios, ¿no? En ese caso, como de tragárselos y ya desaparecerlos, ¿no? También. En eso, puntualización. Y en el sentido de chapado a la antigua también, ¿no? Que está brincando su época y en este caso afirmado por la enfermedad, así como decíamos, bueno, en este caso era como podría ser para buscar un vínculo, en este caso afectuoso, o también para desvincularse, y en este caso al decir así ella misma que como que no pertenece, al decir que estoy chapada a la antigua o algo, es como decir, no, pues es que no es mi época y como que no la voy a vivir por lo mismo. Entonces aquí también, hasta después que lo afirma con la sexualidad, no es lo que esperaba, pues cómo iba a ser lo que esperaba si no lo conocía. Entonces ahí es esa que diferencia. Fíjate que recuerdo un poco la última parte del cuento de Caperucita Roja, con la abuela y el lobo, digamos, tuviera como alguna relación que algo no, como que no coincide, pues, ¿no? Como de que algo sexual a nivel de los abuelos o de la abuela, como que no, por eso se muere, ¿no? Por hacer algo que no debe a su edad, pues. Bueno, también hay para pensar. Cuando ella cumple 31 años, conoce a Paolo, un italiano que vive en Portugal. Dice que está muy enamorada de él, pero que sabe que no va a funcionar porque está casado. Paolo le invita a que vaya para allá y entonces se pone a ahorrar mucho dinero, como loca, pero en lugar de usar el dinero para irse,
lo utiliza para operarse la cadera. Si recordamos, le dolía no poder abrir las piernas. Entonces, si se operaba, tal vez sí podía tener relaciones con Paolo. Pero cuando va para allá, pone de pretexto que como ahora la habían operado, ya no podía tener relaciones. Y entonces regresa, ya deprimida, y en esta vuelta es cuando le aparece la nefritis y la hipertensión arterial. Entonces ahí viene toda ya el daño de autoagredirse, sobre todo contra ese duelo que no se pudo hacer por los ideales que ya tenía. Dice que después conoce a otra persona, se llamaba Teo, pero ella duda de andar con él porque ya era directora de un colegio y decía que cómo iba a andar con un trabajador de una granja, que era poco intelectual para ella, así que decide no estar con él. Así va pasando el tiempo y al momento en que llega la patobiografía sigue soltera y viviendo con los padres. Entonces eso también le da mucho dolor, ¿no? Mucha contradicción. Dice aquí el autor que el problema principal está en el sexo, que es una naturaleza medio animal que la habitaba, como recordamos lo del lobo. Entonces ese problema de no poder lidiar o articular sus intenciones de tener relaciones sexuales con los ideales de la madre, de que siempre tenía que estar con monjas o que tenía que llegar virgen al matrimonio para vestirse de blanco y todo eso, y ahora ella ya era roja, ya no era blanca, su cara ya se había manchado, era como monja roja. Sí. Pero fíjate, ahí la parte, a nivel de lo mitológico, la parte de los lobos que siempre están en pleito con los vampiros, pues, o con Drácula, pues, o con así, a nivel mitológico, lo muy característico es entre los dos seres mitológicos lo sexual. El lobo no tiene esa sensualidad o ese uso de lo erótico que tiene digamos, los vampiros, que es parte característica de ellos, que están en otro nivel más genital, pues al fin de cuentas, o más fálico, que los lobos que están en un nivel demasiado primitivo y oral, ¿no? Entonces, esa parte de que, por alguna razón se le dijo lupus, pues es porque es lo más primitivo que hay, y también a nivel de lo sexual, como vemos aquí, que es que nomás no da una, ¿no? Por decirlo así, nomás no sabe qué hacer con lo sexual. Es una sexualidad ni siquiera infantil, sino muy primitiva, ¿no? Todavía más allá de lo infantil. Dice también Lucía que piensa que de chica y ya incluso creciendo se calentaba mucho, pero que incluso podría haber sido prostituta, pero que el lupus frenaba todo. Claro. Entonces era un mecanismo de defensa como para no perder el control de sus deseos, como si fuera un lobo, ¿no? Que va a ir directamente a atacar. Totalmente, a la presa. Se fuera a convertir en una loba, ¿no? En una loba de lobby, como dicen. Saludos para el Morrison. No, es que me acuerdo que él hizo esa referencia y ¿sí? yo aprendí en clase. Aprendiste lo que quería decir es. Dice también que hay un conflicto porque el papá lo veía como muy liberal, lo veía como esta parte animal que ella sentía dentro de ella, y la madre le pedía que todo el tiempo fuera correcta. Entonces era como la contraparte, ¿no? La ambivalencia ahí de soy como mi papá, así como libre sexualmente, o soy como mi mamá, que aparentemente era muy represiva. Entonces ahí viene el conflicto. A lo mejor el deseo del padre, el deseo de ella misma contra el de la madre, y luego apoyado también por otro padre, a lo mejor simbólico, que sería la religión. Que sí, en este caso entonces había como dos contrapartes. Estaba una pelea interna. Sí, porque sería fuerte. Ahí lo que decías al principio del conflicto de las dos familias. Entonces, no solamente sí es el conflicto de las dos familias, del padre y de la madre, pero también son sus contrarios. Hay dos leyes contrarias en las dos familias, que no se puede decidir por una o por otra, o hacer como una melcocha de las dos, ¿no? Una mezcolanza de las dos. Por lo extremo que está una y en otra familia, ¿no? Uno y otro ideal, pues, ¿no? Otra cosa interesante que quiero recordar es el momento en que ella entra a la escuela católica y que ve compañeras que tenían más alto nivel socioeconómico. Entonces también otra vez no se siente tolerada ahí, ella misma no se tolera estando ahí. Entonces también eso puede detonar que aparezcan, como dice Choza, los autoanticuerpos contra el ADN, contra el linaje.
y también está proyectando esa intolerancia hacia sus novios o sus parejas. Le va a estar buscando siempre algo que fuera como una especie de anticuerpo contra los novios, ¿no? Siempre va a haber algo que la va a detener para encontrar una pareja estable. Claro, porque pues no se tolera a sí misma, ni tolera su pulsión sexual, o bueno, su deseo sexual, ¿no? Es aquí donde explicamos que porque el deseo está o aún permanece el deseo, entonces llega hasta este punto en el que se plasma en el cuerpo, ¿no? Al ver como estas trabas que ella misma se las está poniendo a lo mejor de alguna manera de, bueno, yo sí quiero, pero pasó esto y ya no, ¿no? A lo mejor con estas relaciones que vas nombrando en su biografía, y también pues ella misma dándose como su contraparte, ya decíamos, con lo de las familias que lo está integrando, pero no acaba de hacerlo. También podemos recordar un poquito en otras clases que mencionamos que una persona no puede amar si no se ama a uno mismo, entonces claro, no puede tolerar algo si no se tolera primero a uno mismo y aceptarse como es, pues con la mezcla, porque todos somos mestizos. También otra cosa que se me iba, las mujeres que presentan lupus durante el embarazo tienen más remisiones o más brotes, y explica que es porque dentro de la mujer embarazada se encuentra un ser mestizo. Está un bebé que es parte del padre y parte de la madre, entonces no tolera en su cuerpo esa mezcla, ese mestizaje, y también puede haber ese brote de lupus. Fíjate, es interesante eso también. También al final Chiosa dice que si Lucía desarrolla un lupus en lugar de otra enfermedad autoinmunitaria es porque su conflicto afecta a un núcleo central de su identidad, que es el ejercicio de su sexualidad genital, y lo afecta de un modo tal que le impide cumplir con el sentido primario, el destino natural de su vida de mujer. Y ella decía Exacto. que era algo que les tocaba a todas las mujeres, casarse y tener hijos. Entonces eso lo contradecía, ¿no? Porque si ella no podía tener hijos o no tenía hijos, entonces no podía ser mujer, no podía actuar libremente como una mujer. Y si ejercía la sexualidad, pues como lo hacía el padre, pues se convertía como en una prostituta, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, para ser mujer o para ser madre, en el caso de ella, primero hay que pasar por la prostitución. Entonces, pues sí es algo demasiado complejo. Y más si la prostitución está prohibida, pues para la iglesia o para la madre, pues ¿cómo le va a hacer? Dime tú, pues está entre la espada y la pared, como quien dice. Sí es difícil, ¿no? Pues digamos, esos paradigmas de ella, o eso que lo hacía como muy, o un extremo o el otro, para pasar por un extremo hay que pasar por el otro, pues se vuelve un callejón sin salida, ¿no? A fin de cuentas. Y pues por eso se enferman, pues. Y digamos, el lupus es una de las enfermedades más complicadas o con demás complicaciones que hay, ¿no? Por lo mismo. Y ya vemos por qué. El soplo en el corazón no lo explica, pero también pudiera ser, el corazón se relaciona mucho con los afectos, ¿no? Con las emociones, amor, ¿no? Y el soplo pues pudiera ser como un aliento, ¿no? Un aliento que viene de la madre, tal vez, que no la deja que lata libremente, o sea, que libere sus emociones, que libere sus deseos, y ese soplo tal vez viene de la mamá, ese aliento para que se mantenga virgen hasta el matrimonio, pudiéramos decir. Sí, en este caso, como decíamos, a lo mejor está por parte de la familia del padre, que es más liberal, por parte de la madre, y a lo mejor ella yendo un poco más hacia el lado del padre, en el que pues también le gusta esta libertad, y pues quiere llevar su sexualidad de otra manera, como que esta madre recordándole, ¿no? De una manera incluso, pues como dices, el aliento o un susurro, a lo mejor de la madre, como de esta permanencia en decirle, no, es que no es lo correcto, o yo quiero que vayas por acá, y pues también te apoyé con la religión y demás. Entonces como que no ese aliento de confort, más bien al contrario, como de estar ahí, de estarle susurrando a lo mejor lo que debe de hacer, ¿no? Y en este caso pues sí, el cuerpo lo va a plasmar como la mente lo interpreta. Entonces, aunque sabemos que el corazón no va a tener nada que ver con los sentimientos, pues para la mente lo ha significado de esa manera. Pues sería la parte amorosa, digamos, un soplo en el amor sería una fuga del amor, a fin de cuentas, ¿no? Ahí se va perdiendo y hay una fuga que no debería de estar, pero pues eso lo altera ahí, pues. ¿Algo más? Entonces, ¿sería la conclusión de este caso? Bueno, por último, nada, me gustaría concluir que tal vez también como dice Tavo, un murmullo, dijiste, un susurro en el corazón,
el corazón nos lleva a pensar en algo más visceral que pensar con la mente. Pensar con la mente sería como más razonarlo. Pensarlo con las vísceras sería como algo más emocional, algo que vincula más con el ello, el instinto, ¿no? Con el instinto, con la pulsión. Entonces es esta fuga de la pulsión que se está yendo hacia el cuerpo en lugar de totalmente. sacarlo. También es una fuga al cuerpo, de la pulsión al cuerpo. Y bueno, ahí está Perfecto. el desentrañado lupus. Ahí Es está, una enfermedad, lo que no se podía. Apoyados de este Eso. caso, una enfermedad pues sí bastante compleja porque sí comprende mucha afectación a nivel de organismos, pero pues también compleja en el sentido de cómo entenderla y como decía el doctor al principio, que no se sabe, ¿no? De dónde proviene ni nada, es aquí donde entra el psicoanálisis, apoyar también a la medicina. Muy bien, bueno, pues nos despedimos con una canción. Y ya continuamos la próxima semana con el tema de la enfermedad psicosomática del SIDA, el descubrir qué quiere decir el SIDA.